Una de las características que estábamos observando prácticamente era que sí, en un conductor eléctrico nosotros tenemos algunas características. Vamos a plantearlo de nuevo. Cuando nosotros tenemos un solo conductor, vamos a dibujarlo un poquito más grande para que se pueda ver los que están viendo en sistemas más pequeños. Ahí tengo un conductor. Omitimos por un momento la longitud. ¿Y qué es lo que sucede? A este conductor lo llamamos alambre. Listo. Tiene un pequeño problema. ¿Por qué? Hay un efecto que de acuerdo al tiempo le han llamado de forma diferente. Le han llamado efecto papel, le han llamado efecto pellejo y para que no se oiga tan drástico, actualmente lo llaman efecto piel. Pero al final de cuentas, como le llamen en cualquiera de las épocas que se ha visto esto, es una característica, es una particularidad que tienen los conductores. ¿Cuál es esta? De que los electrones no se distribuyen perfectamente bien dentro del conductor. Hay una mayor densidad de electrones en los extremos, en la parte de la periferia. Por lo tanto, el centro queda sin conducción eléctrica. Repito, la densidad de los electrones se encuentra sobre la superficie del conductor. Este es el famoso efecto pellejo. ¿Qué significa entonces? Que nosotros estamos desperdiciando todo el centro del conductor. Repito, nosotros estamos desperdiciando todo el centro del conductor. Este efecto piel repito, desperdicia el centro del conductor. ¿Y esto qué representa? Pues un aumento de su resistencia. Mencionábamos que de su resistencia eléctrica precisamente. ¿Cómo solventaron este problema? Pues bueno, si nosotros tenemos este pequeño dato que el efecto piel, pellejo o papel es de que la densidad de los electrones es más en la circunferencia externa que en la parte central, entonces lo que se hizo es poner varios conductores de diferente diámetro. Tenemos un conductor, tenemos un segundo conductor, un tercer conductor, un cuarto conductor, etc. Tenemos bastantes conductores unidos y claro, sus dimensiones también se ven reducidas. ¿Qué se logra con esto? Que la parte del centro que antes no conducía, pues ahora ya lo va a hacer, porque estamos poniendo conductores como si fueran la parte central. Los conductores, por el efecto piel, se pegan en la periferia, pero ya no tenemos zonas que ya no contengan la conducción eléctrica. Y a este tipo de conjunto de hilos de alambres lo llamamos cable. Y ya podemos encontrar la diferencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, este cable aumenta la conductividad. Normalmente el mejor cable ahorita que tenemos comercialmente es el que tiene 17 hilos. ¿Cómo podemos verificar este dato? Algo bien importante es que cuando vamos al centro comercial muchas veces nos detenemos a comprar una plancha. Bueno, los que han comprado planchas por alguna situación y solamente llegan y toman cualquier plancha, por ejemplo al azar, el que les guste más o el que creen que es de mejor calentamiento. Pero muy pocas veces se han preguntado el porqué del cable. Cuando ustedes vayan, ahora sí que a un centro comercial, agarren uno de los cables de las planchas y traten de doblarlo. El que está más suavecito, el que tiene mayor flexibilidad, es el que tiene más conductores eléctricos. Por lo tanto, es el que transmite mejor la energía de electrones del toma corriente hacia lo que es la plancha. Y esa pérdida que se ve por pocos conductores se ve solventada de esa manera. Entonces, repito, entre más flexible sea un conductor es porque tiene más hilos. El que normalmente tenemos actualmente en comercio es de 17 hilos
y ese es el mejor cable que nosotros podemos tener hasta el momento. Bien, ¿esto por qué? Porque nosotros ya estamos viendo la parte de la resistencia interna y vamos a ver que si yo pongo resistencias en serie, estoy aumentando la longitud, por lo tanto estoy aumentando la resistencia. Pero si yo conecto los resistores en paralelo, lo que estoy haciendo es aumentar el diámetro, aumentar o disminuir lo que es la resistencia y aumentar la conductividad. Y bajo estos dos criterios es que nosotros vamos a empezar a resolver ejercicios con resistores, resistores en serie y resistores en paralelo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando aumentemos la longitud, estaremos verificando el aumento de resistencia, pero cuando aumentemos la conductividad, esa resistencia se verá disminuida. Vamos entonces a ver lo que va a suceder. Vamos a borrar esto. Y ahora sí, cuando nosotros conectamos resistores en serie, nosotros vamos a ver una conexión de la siguiente manera. Tengo un resistor, después pongo otro resistor, y así continuamente necesito poner todos los resistores que vaya a conectar dentro del circuito. Como ya tenemos más de un resistor, no solamente podemos ponerle la resistencia, la R de resistencia, la R de resistencia, sino que ahora para poderme referir a uno en particular, nosotros a estas resistencias le ponemos subíndice 1, subíndice 2 y así sucesivamente hasta el subíndice enésimo, el último resistor que ustedes quieran conectar. ¿Qué es lo que estamos observando? Que nosotros estamos afectando prácticamente lo que es la longitud. Por lo tanto, esta longitud se traduce en un aumento de resistencia. Para poder aumentar la resistencia, entonces tengo que sumar las secciones que tengo conectadas dentro del circuito. Ahora sí, mis componentes resistores, voy a entender que al sumarlos, estoy creando una longitud por estarlos conectando de manera en serie. Por lo tanto, mi resistor total de ese circuito quedará calculado como la suma de todos los resistores que se encuentren en ese momento. En este caso, el resistor 1 más la resistencia 2 más y así sucesivamente hasta terminar con el último resistor que esté conectado en ese momento. Esta es mi fórmula para los resistores en serie. Nosotros ya estamos en otro nivel, por lo tanto vamos a compactar esta pequeña fórmula. ¿Cómo? Donde el resistor total va a ser igual a sumar, símbolo sigma, que significa suma, todos los resistores que tengan un subíndice. Ahora, este subíndice va a empezar en algún número y empezamos desde el número 1 hasta el último número enésimo. En la parte inferior y superior del símbolo de sigma estamos describiendo que vamos a empezar desde el último hasta el último que se esté conectando dentro del circuito. Nosotros tenemos dos fórmulas que representan exactamente lo mismo, nada más que una más compacta y una un poquito más extensa. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen en este momento? ¿Qué dudas tienen? Así es. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Si se supone que nosotros los vamos a sumar, entonces vamos a calcular el resistor total del siguiente ejemplo. Tengo un resistor, tengo un segundo resistor y tengo un tercer resistor. Vamos a ponerle resistor 1, un resistor 2 y un resistor 3. Solo tengo 3 resistores. En primer lugar, tengo uno de 680 ohms. Tengo uno de 330 ohms y tengo uno de 1 kilo ohm o más bien 1000 ohms. Este va a ser un punto importante. ¿Qué es lo que podemos concluir de esta conexión? 1. Todos los resistores
en las mismas unidades. No puedo mezclar ohms con kilos, ni kilos con megas, ni megas con ohms. O todos están en ohms, o todas tienen que estar en kilos, o todas tienen que estar en megas. Ese es el primer punto importante. Y número 2, como la resistencia se va a incrementar, entonces también nosotros podemos determinar que el resistor total será mayor al de mayor valor dentro del circuito. Por lo tanto, el resistor total será mayor al de mayor valor dentro del circuito. Estos pequeños textos que estoy anotando a un lado son observaciones a lo largo del tiempo y que también son importantes cuando introducimos lo que son las leyes de Kirchhoff. Bien, entonces el resistor final va a tender a ser mayor al de 1000 ohms. Vamos a ver si es cierto. Me dice que para calcular el resistor total yo tengo que sumar los resistores que tengo en mi circuito. Por lo tanto sería resistor 1 más el resistor 2 más el resistor 3. Sustituimos valores. Puedo poner los ohms o puedo omitirlos. A final de cuentas, al final tendrían que ser ohms. En este caso serían 680 ohms, vamos a colocarlo, más 330 ohms, más 1000 ohms. En este sentido, nosotros sumaríamos 680 más 330 más 1000 ohms. Denme un segundo. 680 más 330 más 1000. Tenemos 2010 ohms. El resultado serían 2010 ohms. Listo. La particularidad era que cuando tuviéramos más de 1000, tendríamos que hacer una conversión. El punto decimal se mueve 3 lugares hacia la izquierda y obtendríamos kiloohms. Entonces, esto, haciendo la conversión, sería aproximadamente 2 kiloohms. Este es mi resultado. Vamos a ver si es cierto. Yo aquí tengo Ahí algo. ya, Dime. ahí ya los 10 ohms que quedan por ser diferencia pequeña ya no se agregaría como 2.01 kilo ohms. 2.01 kiloohms. Los estoy redondeando para efectos de explicación, pero realmente sí los podemos poner. ¿Por qué debemos de poner el .01? Bien lo dices, porque ahorita vamos a descargar el simulador y lo vamos a instalar. Esa es la parte que vamos a ver en un momento. Listo. Vamos entonces por partes. El primer resistor que tengo es de 680. El segundo resistor que tenemos es de 330. Una disculpa, están muy pequeños los resistores para poder visualizar los valores. Y tenemos el de 330. Punto importante, platicábamos en algún momento dado que un instrumento de medición se encierra dentro de un círculo. Y dentro del círculo nosotros ponemos lo que vamos a medir. Vuelvo a repetir, un medidor es un círculo y dentro del círculo las unidades que vamos a medir. Ahorita vamos a hacer uso de nuestro ómetro. Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo aquí. La punta roja en el vivo y la punta negra donde dice común. Buscamos el símbolo de ohms, lo ponemos en ohms, ahí está, y le vamos a poner un poquito de luz para que podamos ver nuestro resultado. Aquí tenemos nuestro instrumento, sujetamos firmemente la parte de las puntas, las resistencias no tienen polaridad, entonces puedo ponerlas al derecho o al revés, no hay ningún inconveniente. Conecto un extremo y conecto el otro extremo. Y listo. Ya observaste que aquí sí me está dando el 2.01 kilo ohm. Bien lo decías. Sí. Dime. No, sí, siga. Ahora, no significa que efectivamente lo que estoy calculando tenga que salir. Porque recuerden que tienen tolerancia.
Y estas condiciones de la tolerancia, pues bueno, presentan ciertas características también, que a veces me puede dar un poquito más de 2010 o un poquito menos de 2010. Listo. Vámonos a la parte del simulador. Yo les envié el link del simulador a través de WhatsApp. Lo que tenemos que hacer es darle un clic, nos va a redirigir hacia lo que es una nube. Esa nube es por parte de un correo personal del CECATI3 y solamente me dice que se va a descargar. Le vamos a decir, ok, descárgalo. Esperamos unos instantes a que lo descargue. Dice que no lo puede revisar, que si lo quiero descargar de todos modos, le decimos que sí. Y ahí lo está descargando en este momento. Ya puedo cerrar ya puedo cerrar y ya también puedo minimizar WhatsApp. Vamos a minimizar tantito nuestra pantalla. Nos vamos a ir a la parte de los archivos. Le decimos descargas y le decimos que lo instale. Este se llama LinkWeaver y PC Wizard. Le damos doble clic. Me pregunta que si lo quiero instalar, le digo que sí. Me da este pequeño cuadrito donde, pues sí, la persona que lo liberó, pues puso algo muy curioso, pero bueno, le vamos a dar en aceptar. Otra vez le damos en instalar y ahí lo está instalando. De hecho, se instala muy rápidamente. Está craqueado, no tiene virus. Tengo antivirus diferentes en diferentes máquinas, lo he corrido y no he tenido ningún problema de que me diga que viene con virus. Lo único que sí es que viene muy básico, ese es el único inconveniente. Listo, se supone que ya lo instaló. Los dos iconos es este de una batería y este de un circuito impreso. Son los dos iconos que me está dando el programa cuando lo instalo. Les explico. El que es el simulador es prácticamente el que viene como una batería tipo cuadrada de 9 volts. Esta. Y el PC Wizard es para hacer los circuitos impresos. Que al último de nuestro curso vamos a hacer el circuito impreso de nuestra fuente. Les voy a ir mostrando más o menos cómo se va haciendo. Lo vamos a realizar, lo vamos a llevar a cabo. Claro, voy a hacer los videos antes para no estar entretenido entre que me falta la plancha, me falta el cloro férrico, sino que lo voy haciendo por pasos y les voy a subir el video. En ese instante nosotros abrimos el LibWire. Por ahí me sale una anotación que dice que si quiero abrir, quiero generar uno, le vamos a cerrar esa pequeña pantalla. La acabo de abrir y la cerramos. Lo que terminan por instalar es este programa. Listo. Una de las características es la parte de mis carpetas de galerías. La tenemos automáticamente cuando abre el programa. En este aspecto, si por algún error la cierro y la quiero buscar, pues ya no la encuentro. Me voy a este icono que tenemos en la parte superior derecha, casi en el centro, le doy clic y vuelven a aparecer mis galerías. Ahora, punto importante, vienen en inglés. Una de las características es que vamos a ver tres componentes que le llamamos elementos pasivos o componentes pasivos, que es el resistor, el capacitor y el inductor. Ahorita estamos viendo los resistores, entonces vamos a abrir la persiana donde están todas las carpetas, le doy un clic y busco componentes pasivos. Ya tengo la carpeta y le doy un clic. Aquí viene nuestro resistor, doy un clic y arrastro y lo coloco en la parte blanca. Como suele venir muy pequeño, tiene la versatilidad de algunos comandos de Windows. Oprimimos la tecla Control y con el N-Scroll podemos agrandar al tamaño que nosotros deseamos. Para que esto se parezca al circuito que tengo anteriormente, entonces me voy con estos botones que me dicen que lo puedo tirar hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ahí tenemos uno. Cuando selecciono el componente se ponen puntitos alrededor del componente. Puedo seguir arrastrando componentes o bien puedo utilizar las abreviaciones de Windows. Control C, Control V. Ya tengo el siguiente resistor. Control V y tengo el tercer resistor. Teníamos 3 resistores. El programa en automático le va poniendo el subíndice 1, el 2 y el número 3.
¿Cómo le cambio los valores? Pues selecciono el resistor y le doy doble clic. Me aparece un recuadro donde ya le cambio el valor. El primer resistor era de 680 y le quito el prefijo kilos para que solamente se queden los ohms y le doy OK y ya me aparecen 680. El segundo era de 330, entonces le doy doble clic, le ponemos 330, le quitamos el prefijo kilos y le decimos OK. Y el siguiente era de 1000 ohms, entonces le vamos a poner 1000 ohms, le quitamos el kilo y le decimos OK. El programa en automático me hace la conversión, pero vamos a pegarnos lo más real a nuestro circuito que hicimos hace un momento. Para poder conectar los componentes, el puntero del mouse lo coloco en un extremo de un componente, doy un clic y arrastro al siguiente componente y suelto. En automático se hace la conexión. Va de nuevo, me voy al extremo de un componente, cambia la figura del cursor, doy un clic y arrastro. Y ya tenemos el siguiente. Para poder sacar el medidor, nos vamos otra vez a nuestras carpetas de galería, le damos un clic y nos vamos a la parte inferior que dice medidores. Damos otro clic y voy a seleccionar el multímetro digital. El analógico no lo puedo seleccionar no porque no quiera, sino que por la parte de los dispositivos pequeños que tienen viendo la sesión, puede ser que no se alcance a apreciar. Entonces, tomamos el digital, lo arrastramos y lo colocamos. Puede ser que lo coloque arriba, puede ser que lo coloque abajo. Voy a conectar mi instrumento, doy un clic, arrastro, lo llevo hasta donde lo quiero conectar y lo suelto. Doy un clic, arrastro y lo suelto. ¿Qué puedo observar? Que voy a medir resistencia y el instrumento me dice que va a medir voltaje de corriente directa. Observen el símbolo. Doy un clic con el botón derecho, le digo modelo o modo y le digo que en lugar de medir voltaje quiero medir ohms. Le doy un clic y en automático me aparece el ómetro. Para poder visualizar cómo funciona el simulador, tengo tres botones: correr, pausar y parar. Nos vamos del triángulo que es correr, le doy un clic y en automático me está dando la medición de los tres resistores. Y en este instante me está diciendo que son 2.01 kilo ohm, lo que nos decía el compañero. Yo por cuestiones prácticas lo omití para que no se hicieran tantos números, pero de que los debe de llevar, para hacer las cosas exactas, lo debe de llevar. El simulador a veces le da correcto y a veces le da una ligera variación, no se dejen sorprender. Eso es lo que quiero que ustedes vayan viendo, que lo vayan utilizando y lo vayan analizando. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. No, profe. No hay ninguna. Paramos el simulador, lo vamos a minimizar, abrimos nuestro pizarrón y vamos a hacer un segundo ejercicio. Ya podemos borrar las anotaciones. Ya sabemos que el resistor que va a quedar como total va a ser mucho más grande que el que tengamos nosotros en ese momento, conectado. Listo, voy a quitar mis tres resistencias de la Protoball y voy a colocar otros tres resistores. El resistor 1 ahora va a ser de 10 kilos. A veces omitimos el ohm. El resistor 2 va a ser de 4.7 kilo ohms. Y el resistor 3 va a ser de 1.2 kilo ohms. Por lo tanto, si yo observo el de 10 kilos, es el más grande. Por lo tanto, el resistor resultante debe ser mucho mayor que 10 kilos. Vamos a hacer nuestro cálculo. Nuestro resistor total va a ser igual al resistor 1 más el resistor 2 más el resistor 3. Sustituimos los valores. 10 kilo ohms, voy a omitir los ohms para efectos de explicación. 4.7 kilos, sabemos que son ohms, obviamente, y 1.2 kilo ohms. Hacemos la suma, serían 4, 5, 5.9, 15.9 kilo ohms. 15.9 kilo ohms. Ahorita van a entender por qué a veces omito la parte de los decimales cuando son cantidades muy pequeñitas. El punto 9 no, porque casi son 16. Vamos a tomar otra vez nuestra protoboard. Vamos a colocar nuestro primer resistor, que es de 10 kilos. Aquí lo colocamos. Vamos a colocar el segundo, que es de 4.7.
Ya lo tenemos colocado. Y por último, el de 1.2 kilos. Aquí lo conecto. Traemos nuestro instrumento, prendemos la iluminación para que se pueda apreciar y medimos con firmeza en un extremo y en otro extremo. 15.79 kilo ohms. Ahorita lo voy a anotar, 15.79 kilo ohms. En la pantalla del instrumento no se alcanza a apreciar, pero dice kilo ohms en un extremo del número 9, 15.79. Entonces, medido 15.79 kilo ohms. Este va a ser el medido. El de arriba va a ser el calculado. Ahora nos falta el simulado. Vamos a ver si el simulador precisamente me permite apreciar esa pequeña diferencia. Esto es lo real, lo que estamos haciendo en la práctica. Vámonos entonces al simulador. Cambiamos los valores, damos doble clic. Si no acepta el doble clic, porque a veces los mouse ya están un poquito gastados, damos clic con el botón derecho y nos vamos a propiedades. En propiedades me vuelve a salir otra vez el cuadrito para poderle cambiar valor. Y decimos que el primero es de 10, ahora sí le ponemos kilo ohms, ¿ok? El segundo es de 4.7, otra vez escogemos kilo ohms, ¿ok? Y el último es de 1.2 kilo ohms. Le ponemos el prefijo y le decimos OK. Ya tengo los valores que hicimos hace un momento en el calculado, en la parte teórica. Le damos correr. ¿Y qué es lo que observo? Que también me está dando 15.9. Repito, a veces el simulador sí me da el valor correcto y a veces toma la consideración de la resistencia, de la tolerancia de las resistencias. Y puede ser que me dé un poquito más arriba o un poquito más abajo. Esa es la parte que nosotros podemos simular dentro de los circuitos. También los podemos simular con voltaje, también podemos simularlos midiendo corriente, pero ya será en otras sesiones. En este aspecto estamos viendo la conexión serie, que el resistor total va a ser mucho mayor al de mayor valor que tenga conectado dentro del circuito. Paramos entonces nuestro sistema, minimizamos nuestro circuito y ahora sí, ¿qué preguntas o qué dudas tienen con respecto al ejemplo de resistores en serie? Ninguna. Ninguna. Ahora nos vamos con resistores en paralelo. Quizás hay alguna pequeña cuestión ahorita. Vamos a ver. Lo que yo voy a hacer es conectar mi resistor de esta manera. Tengo mi resistor 1, tengo mi resistor 2 y así sucesivamente hasta el último resistor. Vamos a conectarlos en la parte superior. Aquí ponemos 3 puntitos para decir que no es el único que va a estar conectado. Igual aquí, sus 3 puntitos que matemáticamente significan y así sucesivamente. Que la lista de conexión continúa. Otra vez, llamemos resistor 1, llamemos resistor 2 y llamemos resistor enésimo. Si nosotros nos acordamos que ponen diferentes conductores para formar un cable y esto precisamente hace que los electrones aumenten, pues al aumentar los electrones estamos haciendo que la resistencia del componente disminuya. Ahorita no lo hemos visto, pero los electrones que circulan por el resistor 1 se suman con los electrones que circulan por el resistor 2 y se suman con los resistores que circulen por cada uno de los resistores. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de conductancia, normalmente lo representamos con la letra G y significa que es lo contrario de la resistencia. Por eso se divide entre 1. La conductancia es lo contrario de la resistencia. Este es un valor 1, es el inverso. Conductancia es lo inverso o lo contrario a la resistencia. Ahora sí,
¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a sumar la conductancia del resistor 1, vamos a sumar la conductancia del resistor 2 y vamos a sumar la conductancia de todos los resistores que encontremos en ese circuito. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy sumando la resistencia, estoy sumando la conductancia o los electrones que van a circular por cada uno de esos circuitos. Y a final de cuentas, al sumarlos, yo tendría la conductancia total, ¿cierto o no? Esto va a ser igual a la conductancia total de esos resistores. ¿Cuál es la parte importante? Que esto puede ser un poquito complicado. Mejor despejo. Si lo que quiero encontrar es la resistencia, si está dividiendo, pasaría multiplicando a todo este quebrado. Y todo este quebrado queda multiplicando, entonces pasaría dividiendo. Ponemos punto y coma despejando el resistor total. Entonces tendríamos que el resistor total sería igual al inverso de la suma de los inversos. 1 sobre el resistor 1 más 1 sobre el resistor 2 más y así sucesivamente hasta encontrar el último resistor enésimo dentro de este circuito. Y esto es lo que conocemos, o así sale lo que es la fórmula general. Para calcular resistores en paralelo. Ahora sí, preguntas de dónde sale la fórmula general. ¿Algún comentario? No. No. El problema que tenemos con esta fórmula es que sí llega a ser un poquito impráctica. Cuando nosotros empezamos dentro de la electrónica, pues esta fórmula es bastante tediosa. Tenemos que cortar decimales y luego si corto muchos decimales ya no queda bien el resultado. Lo correcto es utilizar hasta 4 decimales en cada una de las fracciones que intervienen dentro de la fórmula general. Mi intención no es que también se molesten en hacer todo este circuito. Realmente en la práctica encontramos quizás hasta 3 resistores en paralelo, o sea, quizás los llegamos a encontrar ya en la práctica. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, vamos a regresar aquí. Para 2 resistores en paralelo, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Cómo quedaría mi ecuación? Me diría que el resistor total es igual al inverso del resistor 1 más el inverso del resistor 2. Esa es la fórmula general para 2 resistores. No me interesa, es muy latosa, repito, hacer estos quebrados y luego sumarlos, cuando empezamos con la electrónica con resistores de este tipo, nos causa muchos estragos, nos causa bastante pereza a veces hacerlos y nos perdemos muy fácilmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a solucionar primero el quebrado que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 entre. Cuando solucionamos un quebrado de diferente denominador, lo que hacemos es multiplicar el denominador, R1 por R2. Entonces tendríamos R1 que multiplica R2. Ahora sí, lo segundo que hacemos es dividir R1, R2 entre R1, pues elimina R1. Por 1 me queda R2. Sigue una suma. R1, R2 entre R2, pues las R2 se eliminan y me queda R1. Por 1 me daría R1. Me queda un entero entre un quebrado. Usamos trucos algebraicos para que el entero, al dividirlo entre 1, ya tengo un quebrado entre otro quebrado. Se aplica la famosa ley del sándwich, extremo por extremo y medio por medio. ¿Qué es lo que obtenemos entonces? Que tendríamos 1 R1 por R2 por 1, pues R1, R2. 1 por R1 más R2, pues R1 más R2. Y así es como sale mi ecuación. Por lo tanto, cuando tengan 2 resistores en paralelo, el resistor total lo vamos a calcular como el producto del resistor 1 por el resistor 2
entre el resistor 1 más el resistor 2. Sale de la solución algebraica de la fórmula general. Y eso es una ayuda para nosotros cuando apenas empezamos con los circuitos, porque no nos metemos con tantos problemas como con la general, sino simple y sencillamente aplicamos esta fórmula. De la misma manera podemos sacar para 3 resistores. Entonces, para 3 quedaría que el resistor total es igual, línea de quebrado, resistor 1 por el resistor 2 por el resistor 3 entre las combinaciones de 2 en 2, R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por R3. Esta es la tercera fórmula que nosotros estaríamos obteniendo utilizando este mismo sistema. Para 4 resistores ya no les recomiendo desarrollarla porque se vuelve ya más tediosa y lo correcto para más de 4 resistores es utilizar la general. Ya tenemos restricciones al utilizar las fórmulas simplificadas. Bajo el mismo criterio, cuando tenemos resistores iguales, para n resistores iguales, la fórmula es resistor total igual al resistor que ustedes quieran agarrar entre el número total de resistores. Entonces ya tenemos 4 fórmulas que nosotros vamos a aplicar para desarrollar circuitos en paralelo. Vuelvo a repetirles, les vuelvo a comentar, lo que trato de hacer es hacerles un poquito más sencilla la vida. No vamos a encontrar más de 2 resistores en paralelo ya en la práctica. O sea, es raro. ¿Cuándo los utilizamos? Cuando se descompuso una máquina y no encontramos resistores de un valor específico, pues podemos hacer uso de los resistores serie y resistores paralelo para calcular un resistor que necesite en ese instante y claro, una vez que se repara la máquina o la tarjeta electrónica, lo que tenemos que hacer es conseguir el resistor que se adecue más a lo que nosotros calculamos. Y eso va a ser lo mismo para resistores, inductores y capacitores. Listo. Ya nada más nos hace falta hacer algunos ejercicios con resistores en paralelo de 2, quizás un ejercicio con 3 y un ejercicio con resistores iguales, para que se vaya entendiendo cómo van sucediendo las ecuaciones. Vamos a borrar entonces. Vamos a hacer algunos ejemplos, los vamos a simular y también los vamos a medir. Calcular el resistor total si aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí lo conectamos y aquí lo conectamos. Entonces, resistor 1, 4.7 kilo ohms. Resistor 2, 10 kilo ohms. ¿Qué es lo que vamos a observar? Si hace rato la resistencia era más grande del valor mayor que tenemos conectado en el circuito, en la parte de resistores en paralelo sucede lo contrario. Ahora podemos determinar que el resistor total será menor al valor del resistor más pequeño. Pequeño en cuestión de valor, no pequeño en cuestión de dimensiones. Vamos a ver si es cierto y vamos a comprobar que efectivamente esto salga tanto medido como simulado. Por lo tanto, mi resistor total lo voy a calcular línea de quebrado, centrado con el igual, resistor 1 por el resistor 2 entre el resistor 1 más el resistor 2. Sustituyo los valores. Resistor 1 es de 4.7 kilo ohms y el resistor 2 es de 10 kilo ohms.
Ahora 4.7 kilo ohms que se suma con 10 kilo ohms. Vamos a continuar. Línea de quebrado. Signos, más por más da más. Números, 4.7 por 10 me daría 47. Kilo ohm por kilo ohm, también las unidades se multiplican. Voy a poner kilo ohm por separado porque también se multiplican, pero debería de ser al cuadrado. Y en la parte de abajo, 4.7 más 10 me daría 14.7 kilo ohms. Abajo tengo un kilo ohm y arriba tengo un kilo ohm, los elimino y me sobra un kilo ohm en la parte superior. Y esto significa que mi resultado estará en kilo ohms. Eso es lo que estamos verificando en este instante. Listo. Ahora lo que nos hace falta es realizar la operación. Signos, más entre más me da más. Números, 47 entre 14.7 me da 3.19. Mi respuesta son 3.19 kilo ohms. Vamos a ver si es cierto. En este momento traigo mi protobol, quitamos la de 1.2 kilos, conectamos en paralelo los dos resistores, el de 10 y el de 4.7, le ponemos luz a nuestro instrumento de medición y medimos la resistencia total en paralelo. 3.19 kilo ohms. Ahí lo tenemos, 3.19 kilo ohms. Entonces ya lo calculamos. Aquí ponemos el medido, que es 3.19 kilo ohms. Y ahora nos vamos al simulado. Abrimos nuestro simulador. Vamos a darle clic, seleccionamos, suprimimos, damos clic, suprimimos, quitamos esta resistencia, nos vamos al centro, clic, suprimimos, movemos tantito nuestro medidor, voy a cerrar tantito esto. Se supone que este debería de ser de 4.7, el 1. Voy a cambiarlo por un momento. 4.7. Y este 2, que era al revés, debería ser el de 10 kilos. 10 kilos. Es para que corresponda con nuestro circuito. Lo que voy a hacer es decirle que se voltee. Aquí le voy a dar clic, que también se voltee. Llegamos, conectamos uno en paralelo con el otro. Conectamos, cerramos circuito. Conectamos, cerramos circuito. Subimos un poquito más el medidor. Si no les gusta la conexión, pueden darle un clic y pueden subir un poquito más la conexión. Igual abajo, un clic y bajan un poquito más la conexión. Conectemos el instrumento. Aquí tengo el ómetro. Al derecho y al revés, las resistencias no tienen polaridad. Ya tenemos el circuito que simulamos hace un momento, que calculamos hace un momento. Le damos en correr y podemos ver que aquí ahora sí el simulado me da 3.2. Ya no sucedió como hace un momento. Vamos a ponerlo aquí, que el simulado me dio 3.2 kilo ohms. Y en la parte de abajo pueden ver que me dice que son kilo ohms. Voy a parar el simulador y ahora sí podemos comprobar el calculado 3.19, el medido 3.19 y el simulado me dio 3.2 kilos. Por eso les comentaba, no significa que por ser un simulador siempre les va a dar el valor correcto. Todo depende de quién lo realizó, cómo lo programaron para ver si va a redondear o no va a redondear. Preguntas, dudas con respecto a este circuito. Ninguna, profesor. Ninguno. Todo bien. Ya mero terminamos. Ahora, ¿de qué se trata? Vamos a hacer uno con 3 resistores y uno con resistores iguales. Voy a borrar en este instante. Vamos a borrar en este instante. Quitamos el instrumento de medición. Uno, 2,
3. Qué feo me salió ese conductor. Sus nodos, aquí vamos a tomar la lectura. Resistor 1, nosotros lo vamos a poner, denme un segundo, según es de 120 kilos, 120 kilos. El resistor 2 es de 100 kilos. Y el resistor número 3, déjenme ver de qué valor es, 47 kilos. Por lo tanto, mi resistor final tiene que ser menor a 47 kilos, porque es el de menor valor dentro del circuito. Si sale menor, entonces casi tengo la seguridad de que mi ejemplo funcionó correctamente. Vamos entonces a hacer la ecuación. Se supone que el resistor total es línea de quebrado, resistor 1 por el resistor 2 por el resistor 3, entre el resistor 1 por el resistor 2, más el resistor 2 por el resistor 3, más el resistor 1 por el resistor 3. Esa es la ecuación que voy a utilizar. La puse arriba para empezar a sustituir aquí abajo y terminar de este lado. Vamos entonces a sustituir nuestros valores. Tenemos que el resistor total, por lo tanto, signo igual, línea de quebrado, va a ser 120 kilos, que multiplica a 100 kilos, que multiplica a 47 kilos. Arriba se multiplican. Y abajo tenemos que hacer la combinación de 2 en 2, los productos. Entonces serían 120 kilos, que multiplica a 100 kilos, más 100 kilos, que multiplica a 47 kilos, más 120 kilos, que multiplica a 47 kilos. Ahí lo tenemos. Vamos a continuar, signo igual, línea de quebrado. Ahora sí déjenme ir por la calculadora. Primero signos, más por más da más. 120 por 100 por 47 me da 564,000 kilo por kilo, kiloohm al cubo. Vámonos con la parte de abajo. Más por más, 120 por 100 me daría 12,000. Kilo por kilo, kiloohm al cuadrado. Más 100 por 47 me daría 4,700. Kilo por kilo, kiloohm elevado al cuadrado. Y por último, 120 por 47 me da 5,640, más 5,640 kiloohms elevados al cuadrado. Continuamos, línea de quebrado. Arriba tenemos 564,000 kiloohms al cubo y abajo hacemos la suma. Tenemos 12,000 más 4,700 más 5,640. Me da un total de 22,340 kiloohms al cuadrado. El cuadrado se eliminan con 2 arriba y me quedan kiloohms. Ahora sí, más entre más me da más. Números, 564,000 entre 22,340 me da un total de 25,24 kiloohms. Este es el calculado. Eso es lo que tiene que darme aproximadamente los resistores que voy a poner en paralelo. Tenemos la parte del protoboard
ponemos el primer resistor, ponemos el segundo resistor y ponemos el tercer resistor. Traemos el instrumento de medición, le prendemos la luz para que se pueda visualizar y medimos. 25.02 kilo ohms. Ahí lo podemos observar. 25.03 kilo ohms. Ya cambió. $25.03 kilo ohms, el medido. Ya vimos el calculado, ya vimos que el medido es ligeramente diferente, o sea, no concuerdan, y vamos a comprobarlo con el simulado. Damos un clic, vamos a desprender, a deshacernos de estas terminales por el momento. Lo hacemos para atrás. Aquí le cambiamos el valor, se supone que es de 127 kilos, 120 kilos, perdón. Ok, el siguiente es de 100 kilos. Control C, Control V. Y el tercero es de 47 kilos. Lo unimos, damos clic, lo unimos, le cambiamos el valor, 47 kilos. Conectamos nuestro instrumento, un extremo, y conectamos el otro instrumento. Y lo ponemos a correr. Y aquí me está dando 25.24 kilo ohms. Déjeme anotarlo. Entonces el simulado me da 25.24 kilo ohms. Voy a parar mi sistema, vamos a minimizarlo y aquí ya lo puse. Aquí ahora sí el calculado y el simulado correspondieron, el que no dio fue el medido. Por eso les vuelvo a repetir, les vuelvo a reiterar. La parte del simulador sí tiene mucho que ver con la parte de las tolerancias de los resistores que le hayan introducido a la hora de programarlo. Preguntas o dudas con respecto a la medición, la simulación y el cálculo de resistores de 3 en paralelo. No hay ninguno. Bueno, ya por último, calcular R total sí. Conectamos un resistor, conectamos un segundo resistor, conectamos un tercer resistor y conectamos un cuarto resistor. Los conecto. Los conectamos y resistor 1, 18 kilos. Resistor 2, 18 kilos. Resistor 3, 18 kilos. Resistor 4, 18 kilos. Todos los resistores son iguales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a utilizar la fórmula para resistores iguales, que me dice que el resistor total es igual al valor de cualquiera de ellos. A final de cuentas son iguales entre el número total de resistores que se encuentren conectados. Cualquier valor es de 18 kilo ohms. ¿Cuántos resistores tengo conectados? Pues 4. Esto me da un total de 4.5 kilo ohms, que sería prácticamente 18 dividido entre 4, me daría 4.5 kilo ohms. No tengo en este momento la parte física, pero la vamos a simular. Desconectamos este, suprimir, desconectamos este, suprimir, control C, control V y conecto la cuarta resistencia en paralelo.
Yo les mencionaba hace un momento que para cambiarle valores es necesario seleccionar el resistor y darle doble clic. Y ya le podemos cambiar el valor a 18 kilos. Pero también, como algunos mouse de repente ya tienen algo de uso, ya están ligeramente gastados los interruptores, también podemos seleccionarlo, clic con el botón derecho y nos vamos a propiedades. Y en propiedades es donde también le podemos cambiar a kilo ohms. Repito, seleccionamos, clic con el botón derecho y buscamos propiedades. Y ahí le cambiamos el valor a nuestros componentes. O la parte sencilla, doble clic y en automático le cambio el valor a 18 kilo ohms. Conectamos nuestro medidor y simulamos nuestro circuito. Y ahí lo tenemos, 4.5 kilo ohms. Entonces, lo anoto, el medido, más bien el simulado, me está dando 4.5 kilo ohms. Ya está. Vamos a parar el simulador. Vamos a cerrar el programa, ya no lo necesitamos por el momento y no quiero guardar esto. Y ahí lo tenemos. Ya anoté la parte del simulador. Me dio exactamente lo mismo que la parte que nosotros calculamos. Profe. Dime.